Gloria al nombre de Jesús. Ese es el tema que hemos sacado. ¿En dónde está tu tesoro? Y aunque usted va a ver que yo me voy a ir por diferentes rutas, hoy estamos enmarcando esta palabra, ya que nuestra iglesia celebra el Día de la Biblia. Aleluya. Y estamos resaltando la importancia de la palabra de Dios en el ser humano, en la vida nuestra. Por eso usted va a ver, vio la exhibición de Biblias afuera. Y en el marco de eso hemos traído esta palabra. Y la base bíblica la encontramos en Lucas, capítulo 18 y versículo 16. Y vamos a leer del versículo 16 porque quiero leer algo de contexto. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyéndolo, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo Jesús: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Amado, cuando usted va a las Escrituras y usted lee este pasaje, es muy conocido como la historia del joven rico. Pero yo quiero en esta hora que usted posiblemente analice este relato de Lucas, y que también lo hace Mateo y lo hace Marcos. Yo estuve analizándolos y decidí tomar el relato de Lucas porque Lucas da un detalle que no lo dan los otros escritores. Por ejemplo, Lucas dice un hombre principal. O sea, Lucas ya le está adjudicando quién era este hombre. Lucas nos está enseñando que este hombre no era cualquier hombre. Era una persona distinguida de la sociedad. Ahora, para tú poder entender lo que está pasando entre Jesús y este hombre, tienes que enmarcarlo en la época y bajo qué contexto se da este relato, esta historia. Y lo primero que tenemos que entender es que la esperanza de salvación era distinta en el Antiguo Testamento. Así que este hombre, con una mentalidad bajo la ley, y Cristo en el contexto de la ley, cumpliendo la ley, tiene una conversación con un hombre que vivía bajo la ley. Si usted lee este pasaje y lo trata de enmarcar en lo que es la gracia, va a tener un conflicto, porque no va a poder entender muchas cosas. En el antiguo pacto, la esperanza de la salvación se orientaba en primer término a ser liberados de las necesidades terrenales y de la cautividad. En este respecto, el pueblo de Israel experimentó la obra salvífica de Dios al ser liberados de Egipto. Luego Dios, a través de Moisés, dio a su pueblo la ley. Y en esta ley se contenían indicaciones sobre cómo el hombre podía liberarse de las situaciones de culpa y ser liberados. Ahora, en el transcurso de los tiempos y los profetas,
La esperanza de la salvación de Israel se orientaba cada vez más hacia el Mesías. Para que ellos pudieran ser salvos, ellos tenían que cumplir con la ley y tenían que cumplir sobre todo con los mandamientos. Y cumplir. Ahora, ¿quién era este hombre que le dice a Jesús, le pregunta a Jesús, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Aparentemente este hombre tenía una posición social que Lucas lo distingue como un principal. Hay comentaristas que dicen que pudo haber sido del ambiente religioso. Incluso se dice que pudo haber pertenecido al Sanedrín. Ahora, su pregunta sobre la vida eterna nos muestra que se trataba de alguien con conocimiento de las Escrituras, pero estaba inseguro de su salvación. Es posible que en este día, aquí donde estamos, entre los que me están viendo por las redes y los que están aquí presentes, es posible que haya gente que no esté seguro de su salvación. Y aunque conocen la palabra, aunque vengan a la iglesia, aunque se congregan posiblemente, o se criaron en el Evangelio, posiblemente tengan la misma pregunta. Es posible que tengan dudas de su salvación. Es posible que no saben si son salvos. Y se hagan la misma pregunta que este hombre: ¿qué hago para ser salvo? Ahora, él le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Amado, esta respuesta de Cristo tenía la intención de que Él reconociera que si lo estaba llamando bueno, le estaba dando atributos divinos. Este hombre pudo haber aprovechado, como Pedro en aquella ocasión que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero como en el corazón de este hombre había una venda cultural y una venda religiosa, él no podía entender que el que estaba delante de él era el camino a la salvación. Y Jesús le dice: los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Jesús utiliza la palabra de Dios, porque la palabra de Dios contenía el camino a la liberación, a la salvación. Entonces, cuando usted ve gente que se divorcian de la palabra de Dios y sus vidas son vidas simplemente religiosas, pero en la vida de ellos hay una escasez de la palabra de Dios. Ese era el caso de este hombre. ¿Por qué Jesús lo lleva a los mandamientos? ¿Qué quería Jesús enseñarle? Según la ley, este era el camino. Por eso Él le menciona los mandamientos.
Sin embargo, Jesús le está mencionando los mandamientos que tenían que ver con él y el prójimo. Porque los mandamientos se dividen en dos grupos. Los que tienen que ver tú y Dios, que son los primeros, y luego los tú y el prójimo. Pero Jesús lo quería llevar a los primeros, que son los que tienen que ver con la relación de él con Dios. Sin embargo, les menciona el último grupo. Y Jesús le está diciendo, si no puedes cumplir el último grupo, menos vas a cumplir los primeros. Él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Y yo me voy a detener ahí un momentito. Y ese es el problema de mucha gente. Que la palabra de Dios la tienen tan guardada que no la usan. ¿Sí? Hay gente que desde pequeño se conoce la Biblia o vienen a la escuela bíblica y guardan la palabra y la guardan también que no la usan. La guardan también que no la practican. La guardan también que no permiten que la palabra de Dios sea vida en ellos. Santo. Ayuda al Señor y se meta de Todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta algo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Mire, mi hermano, le voy a decir la verdad. Si este hombre en su corazón hubiera tenido a Dios donde tenía que estar, Jesús no le hubiera dicho que vendiera lo que tenía. ¿Usted quiere saber un hombre rico que honraba a Dios? Job, Abraham. Y vea la Biblia, muchos hombres de Dios que fueron millonarios, ricos, pero para ellos Dios era primero. Amén, gloria a Dios. Sin embargo, este hombre tenía el orden invertido. Por eso es que Jesús le está metiendo el dedo en la llaga. Y Jesús está diciendo, el problema tuyo no es que te hayas aprendido lo que dice la Biblia. El problema tuyo es lo que hay en tu corazón. Santo eres. Entonces ese es el problema de mucha gente, que se aprende en la Biblia, como tú te puedes aprender el libro de Corintellado, te puedes leer que si Pablo Coelho, que si fulano mengano. Y mucha gente se sabe muchos libros y muchas tesis y muchas cosas que escriben los hombres y que escribe la gente. Incluso que escriben religiosos. Pero ¿de qué te vale que tú se lo sepas de memoria si eso no ha cambiado tu espíritu y no ha transformado tu alma? Y ese es el problema de este hombre. Tenía letra, pero no tenía espíritu. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aún te falta una cosa. Y cuando Jesús le dijo que saliera de todo lo que tenía, dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Vuelvo y les digo, el problema no era el dinero, el problema estaba en el corazón de él. ¿Cuál era el verdadero problema de este hombre? No era el dinero, sino el lugar donde él tenía su riqueza, su tesoro. Pues había hecho un ídolo. Él tenía un ídolo. ¿Por qué el Señor lo lleva a los mandamientos? Y no le menciona los primeros, le menciona los segundos. Porque Jesús lo quería llevar al primer mandamiento. No te harás imagen, ni ídolo, ni Dios de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y él había hecho un ídolo de su riqueza, de su dinero, de su trabajo, de su finanza. Ese era su Dios. Ese era su ídolo. Ahí estaba su tesoro. Hay gente que a mí me gustaría verlo servir a Dios sin un centavo. Sin dinero. A ver si son fieles.
Sí, hay gente que a mí me gustaría que no tuviese nada, que porque el Señor permitiera que por un momento se quedaran sin un centavo, a ver si su fidelidad a Dios va a ser la misma. Porque el que verdaderamente tiene a Dios en el corazón le es fiel como sin. Por eso Pablo dijo: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y estoy preparado para todo, para tener en abundancia o para vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 2, este hombre tenía un problema del lugar que Dios ocupaba en su vida. Él sabía los mandamientos, pero Dios no estaba en su corazón. Y yo te quiero decir, si tú conoces la palabra de Dios, que hoy celebramos el día de la Biblia, pero Dios no está en tu corazón, que es el Dios de la palabra, no te vale de nada. Obviamente, este hombre vivía una vida de dogmas y de mandamientos de hombre, pero no tenía una relación verdadera con Dios. Y yo te puedo decir, tú puedes vivir una vida de dogmas, de religión. La gente tú te puedes vender como el mejor cristiano, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pastor, yo me sé el Salmo 23. Sí, el diablo también se lo sabe. La Biblia lo dice, que los demonios creen y tiemblan. No se trata de que tú sepas la palabra, se trata de que la palabra tú le permitas cambiar tu vida. Amén. Y que la palabra de Dios sea tu verdadero tesoro. Tu verdadero tesoro tiene que ser esa palabra en tu vida. Que tú atesores la palabra de Dios, que tú atesores esa rema que es la que va a cambiar tu vida. Éxodo lo dice claramente, por eso Jesús lo enfrenta con los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si te entristeciste porque te dije, es que tú sabes que hay un Dios. Usted dice, pastor, es que no está fácil. Yo me pongo en los zapatos de Él. Que Jesús me diga a mí que yo tengo que vender todo lo que tengo y darlo a los pobres y seguirlo. Que el Señor me diga a mí, Cheo, vende tu casa, tu carro y sígueme. Piénsalo. ¿Sabes qué? El que te lo está diciendo es el creador del universo. Y yo le digo, vendo el carro, la casa, los pantalones, los zapatos, porque yo sé que estoy con el dueño del oro y de la plata. Porque mi fe está puesta en Él. Porque Él de la nada creó los cielos y la tierra. ¿No podrá multiplicar el 100 por 1? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay una palabra clave y es obediencia. ¡Santo! Eso es un amén bien grande. Obediencia. Negación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Dice, Señor, y mis hijos. Nadie puede cuidar mejor a tus hijos que Dios. Aleluya. Bendito Dios. Jamás.
Cuando Dios me llamó al campo misionero, mi mamá tenía unas condiciones de salud. Yo era el mayor de los que quedaban en la casa. Y yo me fui. Y le dije, Señor, ahí te la dejo. Y cuando me fui, renuncié a mi cuarto. Los otros dos dormían juntos en una litera, yo tenía mi propio cuarto. Renuncié a mi trabajo. Yo era pastor asociado en Sierra Bayamón. Tenía mi primer carrito, salí de él también. Mi juventud, yo era muy joven, me negué, me fui. Y yo vivía, en aquel momento mi mamá se había separado y habíamos perdido la casa que teníamos. Y tuvimos que irnos a vivir a un residencial. Llevábamos como 2 años viviendo en un residencial. Hermano, cuando yo estaba allá en el campo misionero, que estaba terminando la tarea, para empezar le voy a decir que la salud de mi mamá, Dios la guardó y le dio salud y fuerza. Y mi familia. Segundo, cuando yo estaba a punto de finalizar la tarea misionera allá, fue un grupo de Puerto Rico a visitarme antes de la inauguración. Y dentro de ese grupo iba mi suegro, que no era mi suegro. Y cuando él vio lo que Dios había hecho, me dijo, cuando tú regreses a Puerto Rico, yo te voy a dar trabajo. Me llamas. Y yo llegué del campo misionero, habiendo renunciado y dejándolo todo. Y lo llamé y le dije, llegué, necesito trabajo. Y él me dijo, preséntate a la compañía. Fui allá y me dio trabajo. Al cabo de unos meses, comenzó Dios a poner en mi camino esa joven. Finalmente, haciéndole el cuento largo corto, cuando yo regresé, el Señor me dio trabajo, me dio compañera, me dio esposa, nos dio una casa, me dio carro, me devolvió al 100 por 1 todo lo que yo le había entregado a Él por obedecer. Y me sacó del residencial. Y no solamente a mí, sino a mi mamá también. Mi mamá pudo comprar una casa en Rexfield. ¿Qué le quiero decir con esto? Jamás le vas a ganar a Dios si lo obedeces. ¿Sabes por qué yo estoy pastoreando aquí hoy y no estoy haciendo otra cosa? Porque estoy obedeciendo a Dios. Obedezca. Mira, amado, no se me frustre con esta respuesta de este verso bíblico. Al ver Jesús que se había entristecido, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Eso dice la versión Reina Valera. Pero hermano, mire, yo me puse a buscar todas las versiones que yo pude conseguir en griego, todas las que pude leer. Y la Biblia israelita tiene una palabrita que te lleva a la explicación de ese verso. Verso 24 dice que para un rico entrar en el reino de Dios. La palabra para un rico, entiéndase el para. Esa palabra para no está en su versión. Pero cuando usted chequea otras versiones, va a encontrar que para un rico, esa palabra para, hermano, tiene un significado. Entiéndase, para el que otra cosa es su riqueza. ¿Ve?
La versión que usted tiene dice, cuán difícil es que entren los ricos en el reino del cielo. No. La versión israelita dice que para los que tienen riquezas. O sea, para aquel que en su corazón tiene otra cosa que no es Dios. ¿Quién no entra en el reino de los cielos? Todo aquel que tenga algo que sea más importante que Dios en su vida. Todo lo que tú has convertido en un ídolo en tu vida y que tú dices, yo no voy a dejar esto, yo no puedo vivir sin esto, ese es tu ídolo. Santo. Gloria a Dios. Te adoramos, Rey. ¿Cuál es tu tesoro? Ahí estará tu corazón. Tu tesoro tiene que ser Dios. Gloria a Dios Santo. Él tiene que ser tu tesoro. No puede haber nada ni nadie más importante en tu vida que Dios. Aquí el problema era la otra cosa que había en su corazón. ¿Cuál es la otra cosa? Las riquezas. En el caso de él. Todo lo que tú permites que ocupe el lugar de Dios. Y otra cosa, número 3. Este hombre no dio a la palabra de Dios el lugar que le merecía. Por ende, Dios no era lo primero en su vida. ¿Escuchó? Si la palabra de Dios no es importante en tu vida, Dios tampoco lo será. Por eso es que resaltamos el día de la Biblia. Si la palabra de Dios, si para ti cargar la Biblia es un estorbo, pues Dios es un estorbo en tu vida. Porque la palabra de Dios es la que te va a cambiar. Amén. ¿Sabes? Esa palabra que está escrita es espíritu y es vida. Amén. Aleluya. Finalizo con un verso en Juan. Miren lo que Cristo dijo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Si usted come la palabra, usted tendrá vida. Estará creciendo en Jesús, creciendo en el conocimiento, creciendo en Dios. Pero si usted rehúsa comer ese pan, si para usted la palabra de Dios es solamente para la iglesia, así será su relación con Dios. Yo te pregunto, ¿qué lugar ocupa en tu vida la palabra de Dios? Ay, pastor, yo leo el versículo del día. Te felicito. Te felicito. ¿Estás leyendo el versículo del día? Muy bien. Así de poquito tienes de Dios en tu vida. A mayor palabra, mayor relación. A mayor revelación, mayor crecimiento. A menor crecimiento. Por eso es que tú vas a ver que viene el diablo y sopla contra la casa, como el cuento de los 3 cerditos, y la derriba. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el fundamento. El cuento de los 3 cerditos, la Biblia lo habla, pero de otra forma. El que edificó su casa sobre la roca y sobre la arena. Amén, gloria a Dios. Y soplaron vientos contra aquella casa, pero no se movió. Aleluya. Y vinieron ríos, porque estaba fundada sobre la roca. Yo te pregunto, ¿sobre qué está fundada tu vida? Aleluya. ¿Sobre qué está fundada tu casa? Porque si no, cuando venga la crisis, ¿sabes qué tú vas a hacer? Te vas a rajar, como dicen los muchachos. Tú quieres tener herramientas para enfrentar los problemas. Vive la palabra, lee la palabra, cómete la palabra.
¿Saben qué yo le decía a los catecúmenos? Yo no me perdía un estudio bíblico. Yo no faltaba a mis estudios bíblicos. ¿Sabe otra cosa que yo hacía? Mi silla era la primera o la segunda banca. Los jóvenes se sentaban por allá a hablar, yo me sentaba en la primera o la segunda banca. Yo quería aprender la palabra. Y yo tenía 17 años. Yo no quería vacilar. Los que querían vacilar, muchos de ellos están en el mundo o son unos chuletones. Lo siguen siendo. Viviendo 2 vidas en el Evangelio. Yo me que sentaba al frente o me sentaba atrás, siendo un adolescente. No me faltaban los estudios. Cuando tenía dudas preguntaba. Y tan pronto pude me fui a estudiar al instituto, a aprender más la palabra. El que come de este pan tendrá vida eterna. Dios te bendiga. Puestos en pie. Dios bendiga a la gente de las redes.